Hola. No, es que nos dieron paso. Como la Rosalía. Pues que te elevado. Qué raro, uno no puede tener gustos musicales diferentes. Oye, me hace falta mi collar de perlas. ¡Ah, Me hace falta. Bien, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ya voy a presentarlo yo porque nomás no saben presentar videos. Pero, bienvenidos. Ya está como en los comentarios de la Rosalía. Ya está. Atacada. Pues sí. Es que dijo, voy a estar en el video de la Rosalía, pues que me vean que estoy atacado. No, es que ahorita grabamos videos y yo me senté aquí y yo dije, voy a dejar que ahora presenten ellos. Pero nomás no. Empezaban ya a hablar qué les pareció el video y todavía ni lo veían. Oigan, pero pues venimos a reaccionar a Rosalía en Jimmy Fallon. Jimmy Fallon. En qué vivo impactante. y en directo. En directo, cantando La Perla. Que La no está pierna. Yerixa y la esencia No aquí. está. Pero a mí me encanta esto de que ya tiene como 2 años o 3 el Jimmy Fallon invitando a mucho latino a su Mucho programa. artista hispanohablante. Oigan, pero estamos de regreso a una reacción más de la Rosalía. Es el tercer video que grabamos en el año de la Rosalía. No, mentira, ya hay más. Pero quiero decirles otra vez, porque creo que no se vieron el video completo, que si a alguien le gusta o no le gusta el video, no pasa nada, porque no todos tenemos los mismos gustos. No. Y no significa que uno sea más o menos culto, amigos. No. Y puede comentar, claro, adelante, pero siempre hemos dicho con respeto, con amor, no pasa nada. Estoy seguro que usted es más ignorante que nosotros por el simple hecho de venir a insultarnos porque somos menos cultos, porque no nos gusta la música clásica. Usted no sea mentirosa, usted nunca había escuchado música clásica antes de haber escuchado a la Rosalía. Y no porque le guste la Rosalía es superior a nosotros, naca. Absurda, Y me lo amiga. pones. De absurda, porque la niña Absurda. estamos y con el video que es absurda. Bola de absurdos. Sí, oigan. Y ya. O sea, igual si quieres seguir insultando, pues hazlo, pero tú pierdes tus dedos. Pero aquí la pregunta es, ¿te cae mal la Rosalía? No, ¿Te cae mal? no. No, Me o sea, gusta no pa- mucho lo que hace esta niña. No, y luego te Ajá. ponen de que sigan escuchando Lady Gaga. Ahora, Ya quisiera. como se escuchaba Lady Gaga, te fuera a degradar o algo Pero te hizo mal trabajo. No. ¿Y así? Maravilloso trabajo es. Pero Todo eso se deja dijo. o sea, en ningún momento dijimos, ay, qué feo No. disco, ¿eh? Eso es lo que Horrible. voy. Eso es lo que voy. Fer 1001 veces comentó, es un gran disco, es una gran producción musical. A mí en lo personal no me gusta, pero jamás. Entonces, amixes, yo creo que hay que ver los videos y aceptar que no todos tenemos. Es los que mismos también gustos. estaban esperando que cuando escucháramos las canciones fuéramos... ¡Ay, Diosito! ¿Y qué fue lo que pasó? Que tú sí reaccionaste así y la gente pone la diva de verde. La diva de Pero verde. es bien La raro. diva de verde. Pero es bien raro porque cuando hicimos reaccionar a Lady Gaga también, que pasó que estaba Daniel, estaba Suy, estaba Abril. Pues Daniel y Abril reaccionaron muy así. También hubo gente que les tiró porque, Ajá. ay, qué ridículo. Entonces siempre, mira, hate va a haber. Sí. No, y luego también me daba mucha risa porque, pues, según son fans de Rosalía, y también insultaban con, de seguro esperaban otro chicken teriyaki, otro. Y yo, güey, le estás tirando tú mismo a Rosalía diciendo que chicken teriyaki es mala una canción. Mala. Paren su carro de odio. Ya. Y para Absurda. empezar, antes, si llegas hasta aquí, dale like, no seas malo, ya se te pasó el coraje, no seas así. Suscríbete, Suscríbete. comenta lo que vayas a comentar, pero comenta, nos ayuda. Sí, por favor. es. Comparte. Pero, más importante, dale hype a este video. Hi. Oigan, y pues aquí vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar a la canción de La Perla que cantó Es que ya dije anoche. Ya habíamos presentado eso. No, pero otra vez vamos a presentarla, pero como ya se perdió el tema, vamos a volver a La presentarla. gente ya se le olvidó que vino. Así es, la gente está atacada ahorita, está absurda. Ya nos está escribiendo ahorita, bola de ignorantes. Bola de Bola de absurdos. absurdos. Bola de Y es absurdos. más, ya lo quitaron y dijeron, Ya. yo no voy a Qué ver. fea tu Pero reacción. está bien y porque, ya mira, vieron. está bien porque 5 minutos ya nos vieron. Ya vino el que Así pone. es. La reacción empieza en el minuto. Se fue, lo Saludos amo. a ese. Bueno, ponle play. Ponle play. Pero Hola. antes, vamos a
presentar el video. Así es, vamos a escuchar la presentación de la Rosalía ¿En dónde? The Tonight Show. Oye, qué padre Por favor. que Jimmy Fallon ya tiene como 2 o 3 años. Sí. Invitando a artistas latinos. Oigan, ¿escucharon otra vez alguna canción del álbum? Claro, yo lo guardé en Spotify, muchas de las canciones, y sí las he escuchado. Yo Ok. también. Sobre todo La Reliquia. Ok. Yo no, la verdad no. Yo la verdad soy obsesionado con varias, con La Rumba del Perdón y La Perla también es una de las que estoy obsesionado. Ah, yo también con la de madrugada. De madrugada es Madrugada. increíble. Me encanta. El final. Me encanta, me encanta. No, pero yo más que nada porque no he tenido tanto chance de escuchar música últimamente, entonces vamos a ponerle play. Like. ¡La Perla! Once again, pues ¿cuál canto? Pues, ¿cuál canto antes? Ah, está Ay, dormida, dormida. ¿ven, Daniel? Qué bonito vestidito. Qué bonito. Ay, los taconcitos, mira, brillositos, qué bonito. Ah, de Dorothy. De Dorothy. Hasta el dinero que tiene también el que no. Un espejo Me da María Botle. medalla olímpica de oro al más Órales. bien. ¿Me la censuraron? Y lo alargó. Ilusión. Ay, están a las alturas. Son muchos colchones. ¿Por qué censuraron eso? Ay, me encantó la perla de acá abajo. Ah, como el cuento. ¿Qué cuento? El de la perla. Ajá. Que yo no soy culto. Ahorita te explicamos, amiga. Sí, amor. Qué bonita se mira, ¿eh? Guapa, guapa. Su cabello me gusta mucho. Va a ser psicólogo y también psiquiatra. Siempre mientes más que hablas. Tras. Honestidad. Y la saca la versión de ella sola. No me des pena, quien queda contigo. Pues seguramente la va a estar cantando ella sola. No, pero el estudio, pues. Ah. Que saque versión sola, versión en el camerino, Ay, me versión, encanta que ahí Arriba. están en los músicos. versión arriba del colchón. Ujú. Que fue su doppelganger. Ahí va para abajo. Ah, Ya. Como El siempre micrófono, los, mija. los hombres, como siempre. Ay, le deslocaste el hombro. Ay, Bueno, es que claro, no referirse a él como el cuno. El cuno. Narrativa reduccionista. Eso me encanta. Prestos, Me encanta. no lo devolverá. El coro me encantó. Mala eso es especial. esa parte de la que yo decía, ¿por qué se fue y por qué? Es un idioma que nunca Qué bonito run ese. su masterpiece. Le pides ayuda, desaparecerá. La decepción local rompe corazones nacional. Mayor desastre mundial es una vela, nadie se fía. Una de mucho cuidado. Loba, madre. Amazing. Wow. Amazing, me encanta. Ok. Es que hay un cuento, creo que estaban buscando una princesa para Una princesa. un príncipe, ¿no? Para casarlo. Entonces, estaban buscando a quien fuera realmente una princesa. Una princesa. Entonces, pusieron a varias pruebas a mujeres que las ponían a dormir en varios colchones, No, en varias, como, no eran colchones, como edredones. edredones, Ay. y ponían como una perla hasta el fondo. Ujú. Entonces,
si se acostaba una y no sentía la perla, pues no era una princesa real, porque pues dormía como a donde fuera, Ujú. por así decirlo. Entonces, al final, acostaban a una muchacha que la acostaban sobre varios edredones, Muchos. y se acostó ella y sentía mucha incomodidad y le ponían más edredones y volvía a sentir incomodidad hasta que descubrió que abajo tenía una perla metida y eso es lo que le generaba esa inconformidad. Entonces ahí le dijeron como la verdadera princesa. Sí. Me gusta la... Y la El mora- concepto. Y la moraleja era No me acuerdo. Pues que esta perla, que es el que ni las chico, perlas son tan bellas. me encantó. O que las esta perla perlas es el molestan. chico, exacto. Porque hay que pedir las Está perlas a la molesto. Son Virgen. incómodas, pues. Oigan, les diré algo que me gusta mucho de ella, que ella decidió agarrar esta canción para cantar. O sea, viendo tantas canciones que tienen el álbum, que puede cantar en cualquier idioma, ¿Qué que más? canta más en inglés y todo esto, me encanta que ella decidió elegir, me encantó. Me encanta que ella decidió cantar una canción que es totalmente Ella en decidió español. elegir eso. Ella, Miren. ella dijo Llenaré Boom cuando se Aquí está. Por eso me corrí. Se llamaba La Princesa y el Guisante. Y el guisante, No era una sí, no era perla. una perla, era un guisante. Era un guisante, dice, trata de un príncipe que busca una princesa de verdad para casarse, pero no logra encontrar a la persona ideal. Una noche de tormenta, una joven llega al castillo, cubierta de agua y sucia, afirmando ser una princesa. La reina, para probar su identidad, coloca Eso. un guisante bajo 20 colchones y 20 edredones en la cama de la invitada. A la mañana siguiente, la joven se queja de haber dormido fatal porque había algo duro que le había causado moretones. Sí, pero pues a eso iba. Que qué padre que ella cantó una canción que es todo en español y ella dijo, aquí se habla español y your name is not Moon. No. Y aquí dices, la perla. Así es. Sí, a mí me gustó el performance. Sí. Sí me gustó también que haya escogido esta canción porque también fue una de las pocas que me gustó. Pero esta cool me gustó mucho su lookcito, cómo se veía ella. Está mega esto de que, o sea, como en el video de Vergame, que están ahí los músicos amontonados, hechos bola ahí para, o sea, eso se me hace muy, muy cool. Tengo una Interesante. teoría que se me acaba de venir a la mente ahorita que dijeron Raúl Alejandro. Ah, yo tengo otra para adelante. ¿Y si el vestido que traes es un vestido de novia? Parece. Mira. Y los colchoncitos puede ser un pastel de bodas. A ver, yo algo que no comenté el día que reaccionamos a Lux y que se me olvidó, es que ella en su presentación, me imagino, no sé si vieron en TikTok y así, en la presentación del disco, estuvo como que acostada Sí. también, que eso a mí se me hizo algo Impresionante. increíble. Se miraba muy cool. Y se veía maravillosa. Y también tenía esa duda yo, cuando la veía, yo dije, eso es como un vestido de novia o qué es y todo. Yo lo siento más como concepto de como princesa, Ah, Sí. no. pero Ajá. princesa de esta época, como que las historias originales, pues Claro. más renacentistas y así, Sí. porque igual en el video de Vergame, muy sale Blancanieves. Blancanieves, Eso es lo que pues. iba a decir ahorita, exactamente. A lo mejor pues trae ese concepto, pero también no se mira descabellado que está cantando La Perla, hablando de un hombre. Claro. Y la perla, a lo mejor el anillo no tenía una perla. Pues fíjense que yo también andaba ahí en TikTok, que hay muchas teorías que ¿Cómo se sí te es... olvidó decir cosas el video pasado? No, eso fue después Él de no que vi el quería decir video. nada porque él no quería que lo funaran. Ah, loca, yo sí dije todo lo que pensaba, a mí me gustó. Yo estoy hablando que después del video en TikTok dicen que la canción esa de La Perla, al parecer sí es para Zetangana, porque estuvo en una revista, que se llama, no sé si la revista se llama Icon o en la revista lo ponen como ícono Icon. o algo así a él. La perla del año. Ay, Entonces dicen que sí va dirigida a él, pero no sé, no se sabe. No Son hay nada muchas confirmado, teorías. hay muchas teorías. Hasta que ella no lo diga, no va a estar Ella le confirmado. preguntaron ¿Y qué dijo? en un programa Dijo, español la Rosalía, dijo. y dijo, bueno, así como en todo, hay mucho de realidad. A lo mejor no es para nadie, hay mucha ficción, como en todas las canciones. Si es algo que puede haber pasado o que no. Ajá. O sea que no dijo nada. Pues cuéntenos ustedes sus teorías en los comentarios en lugar de poner Biblias Absurdas. De hate. de hate, escriban mejor cosas sobre el artista, expliquen. A ver, si yo dije, es que no entendí la letra, pues Amixa, ¿y qué va? explícamela. ¿Qué Ajá. crees? Porque si yo te digo nomás, ay, inculta Heraclia,
Pues no. Gracias, Benita Pues no, Juárez. pues no ¿Alguien se estás puso a la aportando nada. Nada, al porque no mundo. vas a saber, pues. En cambio, si tú me dices, ¿qué crees, Fer? Aparte de que me suscribí a Patreon, ella te dejo este dato. Pues. Ahí te va, mira. Ahí te va. Oye, para que por- dejes de ser inculta. O sea, me puedes decir inculta, Sí. pero edúcame, pues. Te Sí. di un super chat para que te compres un libro. Mejor Ah. me suscribo a Patreon y te pongo, quiero que reacciones a esta pieza de Beethoven de esta forma y nos Por vamos a ejemplo. educar. Claro, o ¿qué crees? Te pago para que reacciones a esta canción de la Rosalía y entiendas más el contexto. Claro. Por ejemplo, pues. Porque también hubo unos españoles ahí que nos ponían, porque dijeron, en España no utilizamos estos modismos. sí, es cierto. No los porque- utilizo. Eso pero fue ella para también- Daniel. ¿Eso fue para mí? Pues oye, pues si ella es española y está poniendo eso absurda. No, ¿cómo pero vas a- yo creo que ella también, yo creo que esa era hater de la Rosalía. Pues sí. ¿Sabes? Porque yo lo sentí muy así de que, no, eso no es así, no, ¿sabes? Entonces, miren, hate es más hate. Entonces, ustedes pónganos mejor qué contexto, para entender. Sí, por favor. Así es. Pero bueno, recuerda igual darle like. Dale, dale. Por favor. Muchas gracias por mirarnos. Sí. Porque Compártelo. si vienes aquí a verlo, pues porque te interesa. Y a mí se les voy a decir algo. Tienen que ver más nuestro video, literal, somos así. Es pura broma, puro chiste. No crean que como que estamos de que... Ay, Sí. ¿sabes? Es que también los mexicanos somos muy sarcásticos, oigan, Muy. entonces, pues, Los mexicanos y los pero venezolanos. el Alison ya tiene aquí. Ya tiene varias inyecciones. Varios A él años. sí, mexicano por mexicana, inyección. colombiana, española, Venezolana. venezolana, colombiana. Que hay que ir a Colombia, pues. Pero bueno, también recuerda darle hype, no te vayas sin darle hype. No olvides también de compartir el video. Es más, te puedes compartir y decir en tus historias, no vayan a ver este video de mi No vayan a ver este video absurdo. No lo vean. o este video, pues. Este video. Este video. Muy bien dicho. Miren, ya estamos en paz, por eso ya. Ya Nos lo quedamos sacamos. tranquilitos. Ya lo sacamos. Y pues, Este video no fue para ustedes, fue para nosotros, de Sí. hecho. sí. Y pues venga. ¡Dale! Ahora ¿Te sí. esperas? Es pura broma. Vayan a ver a Gloria Trevi en Telehit. Vayan a verla. Esto de te esperas sí es una cura, es un meme acá en México. Sí, de Gloria Trevi cantando Esa hembra es mala. Un flamenco. Versión flamenca. Ella dijo me apropio. Sí. propio. Pero bueno, no olvides que yo soy Fer Yo soy Alison. Yo soy Dani. Y yo soy Pepe. y esto fue Entra Mixes.